Cultivando idiotas. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cultivando el Miedo. Saludo al copiloto de esta nave y colaborador del Cultivando desde Alemania, Chavita Araujo, ¿cómo estás? Muy bien, James, aquí hablando de nuevos temas tétricos junto con nuestra celebrada mitóloga Javi. Y pues bueno, me da mucho gusto saludarla. Hola chicos, ¿cómo están? Pues muy bien, y hoy nos vamos a adentrar a uno de los temas más intrigantes y misteriosos de la historia, que es el anticristo. El anticristo. Así es, chicos. Hoy vamos a hablar de ese tema y para empezar a hablar de ello, vamos a hablar primero del término, de dónde procede ese término anticristo. Proviene del griego, de la palabra anti, que es sustituto u opuesto, y de la palabra Cristo, que obviamente hace la alusión de que es alguien que está en contra de él o de la imagen que tenemos respecto a Cristo. Y Chava nos decía de dónde viene la palabra Cristo, qué significa. Sí, fíjate que me puse a buscar, Javi, porque dije, bueno, pues el anticristo, ¿a qué se opone, no? Y dije, bueno, vamos a buscar primero qué onda con Cristo. Y bueno, Cristo justo también proviene del griego y significa el ungido. Y pues bueno, con esta palabra se le nombró a Jesús, ya que se le decía que era el ungido por Dios, el que traía su palabra, era un Mesías. Y bueno, justo de ahí viene la palabra Cristo, y pues obviamente el anticristo pues es lo contrario, ¿no? De la palabra de Dios, el falso profeta, el que se opone a... Se opone o sustituye, según el o sustituye. Bueno, pero también nos decías, Javi, que esto también se encuentra en la Biblia, ¿no? El término anticristo. O sea, claro, de ahí es donde se origina este término, porque aquí es donde por primera vez se habla de este término anticristo. La raíz de esto viene en la Biblia, particularmente del Nuevo Testamento, y aparece por primera vez en las cartas de Juan, donde se describe como alguien que niega al Padre y al Hijo. Les voy a leer las 4 citas en las cuales se menciona al anticristo. La primera es de Juan 2:18 y habla de: hijos míos, ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría un anticristo. En realidad ya han aparecido muchos anticristos y por eso sabemos que ha llegado la última hora. Después vamos a ir asociando todo esto con la cultura actual y la cultura pop del origen del anticristo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Eso aparece en Juan 2:22. Luego la cita de Juan 4:3 indica: y todo el que niega a Jesús no procede de Dios, sino que está inspirado por el anticristo, por el que ustedes oyeron decir que vendría y ya está en el mundo. Y luego la última cita en la cual se menciona el anticristo en la Biblia es de Juan 1:7, en cual dice: porque han invadido el mundo muchos seductores que no confiesan a Jesucristo manifestado en la carne. Ellos son el seductor y el anticristo. Entonces, podemos ver o podemos darnos cuenta que ya aquí se empieza a hablar de, o se manifiesta como el anticristo, como una persona, como un mentiroso, como un embaucador, seductor, lo mencionan. O sea que ya estamos hablando de una persona que se menciona que ya está entre nosotros y que obviamente no dice directamente esta idea de estar en contra de Cristo, ¿no? Habla de un seductor que te engaña, que te miente, y ya más adelante vamos a estar hablando de cuáles son o cómo se describiría a un anticristo en la cultura. Oye, y eso es como algo que también da más miedo que una bestia, que como a veces también se le pinta, o al diablo, que es como, digamos, explícitamente malo. Justo a veces lo que te genera más miedo a este personaje del anticristo es que supuestamente es carismático, te está llevando, digamos, y te está vendiendo su ideología, y no sabes en qué momento realmente alguien en el que estás confiando, o un líder, digamos, popular, puede llevarte a la perdición, ¿no? Eso es como justo lo que a mí se me hace mucho más, digamos, horrorífico. Sí, de hecho hay otro origen bíblico que hay gente que lo atribuye al anticristo, que se puede encontrar en el Apocalipsis, el Apocalipsis 13, número 11, versículo 1, perdón, y ahí dice: y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas.
y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Hay personas que dicen que esta asociación sería la del anticristo, pero la verdad es que en los textos de Juan está como explícito, hablan del anticristo y no parece ser una imagen como demoníaca, o sea, no es como el típico demonio, un demonio con cachos, porque hay mucha gente que asocia al anticristo como un demonio, ¿no? Y no es así, según lo plantean en la misma Biblia, sería una persona común y corriente que pasa desapercibido en la sociedad y que es una persona bien embaucadora y encantadora y por eso tiene como fácil llegada a las personas. A mí me gustaría hacer aquí un paréntesis para aquellos que no hayan ido a escuela católica, ¿no? Pero sí, el Nuevo Testamento es una parte de la Biblia cristiana se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, y en esta parte que es el Nuevo Testamento, que habla como de la vida de Jesucristo, desde la llegada de Jesucristo para adelante, incluido el Apocalipsis, justo forma parte del Nuevo Testamento. Y aquí quería preguntarte, Javi, porque en este Apocalipsis también, además de esta cita sobre el anticristo que estabas tú señalando hace un momento, también cita un número icónico que es este 666, ¿no? Exactamente. También es viene del libro Apocalipsis, como tú lo mencionabas, o como la revelación que también se llama en el Nuevo Testamento de la Biblia cristiana. Y la cita donde está mencionado precisamente es Apocalipsis 13, versículo 18, y ahí dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de un hombre, y su número es 666. Esta cita ha sido como interpretada de muchas formas a lo largo de la historia y obviamente, no sé, yo creo que en la cultura popular uno tiende a asociar el 666 con algo que es malo, ¿no? El número de la bestia. Entonces, ¿qué significaría que esté el número de la bestia? Finalmente es que es una figura simbólica que representa el mal y la oposición a Dios, que es un poco el concepto bastante similar a lo que ya habíamos hablado respecto al anticristo. Algunas personas, estudiosos, creen que este número podría estar relacionado con la numerología y la gematría, que es el sistema que asigna los valores numéricos a las letras. No sé si han visto gente que escribe su nombre y empieza a asociar cada letra a un número. Sí. En ese sistema uno podría representar un individuo o una entidad basado en este número asociado a cada letra. Y es así que muchas personas han sido asociadas a este número a lo largo de la historia porque se dice que tiene cierta relación con respecto a este número de la bestia. También se dice que este número podría simbolizar la imperfección, ya que en contraste con el número 7 es conocido por ser como el número perfecto, o que representa la perfección o la completitud en el caso de la Biblia. Entonces se dice que este número 6 sería la representación de la imperfección, como lo opuesto a lo que se menciona en la Biblia, y el decir 666 sería una imperfección triple en el fondo, la naturaleza como una naturaleza corrupta y malvada de la bestia o el anticristo en este caso. Órale. E incluso este número pues ha sido utilizado también en la moda y el diseño como un símbolo como provocativo y transgresor, ¿no? Exacto. Como para desafiar este tema como de normas culturales y evocar como esta reacción fuerte. Incluso estos cuates de Iron Maiden tienen su hasta su canción. Sí, o sea, yo creo que en la cultura general, la cultura pop, yo creo que todos tenemos asociado que si alguien te dice 666, o el número de la bestia, un número del Yo diablo. creo que sí, el 66 y el 13 para mucha gente también, ¿no? Justo. Así, claro, porque se asocia con cosas maldiciones, los viernes 13, los martes 13. Pero 666 yo creo que ya está en nuestro mentalidad colectiva de que se trata de el número de la bestia o el anticristo. Y bueno, pues luego regresaremos a ese tema, pero me platicabas, Javi, que hay otras religiones que tienen y asocian también al anticristo, ¿no? Exacto. Uno tiende a asociar el anticristo por el hecho de que se llame anticristo a la religión católica o protestante. Sin embargo, hay otras religiones en las cuales, claro, no se les denomina anticristo, pero que sería como una figura similar, con características similares a lo que es el anticristo en la religión católica. Por ejemplo, en el caso del Islam existe una figura conocida como Al-Masih Ad-Dajjal,
que significaría el falso Mesías o engañador. Si se dan cuenta, ya la traducción es muy similar a la del anticristo en latín, porque habla del falso Mesías. Volvemos al término o el engañador, o sea que se trata de una persona que trata de embaucar a la gente. Se dice que el Dayjal es un gran mentiroso y engañador que lleva a la gente por el mal camino. Se cree que va a realizar milagros y prodigios para engañar a las personas reclamando ser un ser divino. Entonces con esto como que embaucaría a la gente. Y según las creencias islámicas, el Dayjal será derrotado por el verdadero Mesías, que sería Jesús o Isa, que regresaría al final de los tiempos para restablecer la justicia. Eso respecto al Islam. Respecto al hinduismo, está la figura de Kali, que no tiene relación con la diosa Kali, sino que se llama Kali debido a que a la era Kali Yuga, y esta comparte algunas características con el anticristo. Se habla de una edad de oscuridad y decepción, donde Kali Yuga es la era de la descendencia y el engaño, donde la moralidad y la virtud van disminuyendo, o sea, digámoslo así, como una especie de vacío moral o espiritual. Y Kali representa la encarnación de Adharma, que es la no virtud, trayendo corrupción y caos al mundo. Eso respecto al hinduismo. La otra pregunta sería, ¿el anticristo sería, digamos, la representación del demonio en la tierra? ¿O es como un representante, una figura? O sea, depende. En el caso de la cultura católica, no está asociado a un demonio, no se habla de un demonio, sino que alguien que está en contra de Cristo y no es como presentado como un demonio, sino... Es el que nos acerca al demonio, ¿no? Ajá. Como su profeta, digamos. Ajá. Claro, como... Y creo que justo me gustaría pasar a el siguiente tema, que justo hace referencia a esto, que son algunos líderes históricos que por ciertas acciones que han realizado, pues han sido considerados por la sociedad como anticristos. Y yo leía primero pues que uno de los grandes líderes antiguos considerado como anticristo fue Nerón, que fue un emperador romano que fue conocido por su brutal persecución a cristianos por ahí del 64 después de Cristo. Se sospecha que este emperador Nerón culpó a los cristianos del incendio para desviar las sospechas de que él mismo lo había provocado. Y cristianos los arrojó a los leones crucificados y quemados vivos, ¿no? También este Nerón fue conocido pues por su vida de excesos y gastaba muchas sumas de dinero en lujos personales y proyectos cuantiosos como la construcción del Domus Aurea, que es como esta casa dorada. Y bueno, pues su gobierno estuvo marcado por asesinatos políticos, incluyendo el asesinato de su madre Agripina, su hermanastro británico y su esposa Octavia. Entonces, imagínense pues un cuate que se atreve a matar a gente, a su madre. Ya con eso, ¿no? Justo también decían, y de esto también está interesante, pero con este número del 666 decían que en una práctica que se llama gematría, que es una práctica de asignar valores numéricos a las letras hebreas, cuando los estudiosos traducían Nerón César al hebreo, ¿no? La suma de esto sumaba 666. Y esta transcripción es una forma indirecta de asociar a Nerón pues con el número de la bestia del Apocalipsis. ¿Cómo ven? Sí, justo, ¿no? Como lo había dicho Javiera, creo que hace total sentido, ¿no? Y más justo viniendo de digamos, esta gente que sumaba el nombre y comprobaba, ¿no? Esta teoría, justo. Pues el otro gran tirano que también la historia ha marcado como un posible anticristo fue el ruso Joseph Stalin, ¿no? Y que fue, pues, como por todos conocido, líder de la Unión Soviética y llevó a cabo purgas políticas masivas que resultaron en la ejecución, encarcelamiento y deportación de millones de personas. También es artífice del gran terror de 1936 y 1938,
conocido como uno de los periodos más oscuros de Stalin, y además estableció un vasto sistema de campos de trabajo forzados como el Gulag, ¿no? Pues, ¿qué les puedo decir? Promovió el ateísmo, suprimió la práctica religiosa, persiguió a líderes políticos, destruyó mezquitas, iglesias, sinagogas y las convirtió para otros usos. Realmente el gobierno soviético con Stalin promovió mucha propaganda antirreligiosa para erradicar todo el tema de la religión en la vida pública y privada. Justo las cuartetas, incluso de Nostradamus, por ejemplo, la 529, pues dicen que hace referencia un poco a lo que fue Joseph Stalin, diciendo: la libertad no será recobrada, oprimida y mantenida por fuerte brutalidad. Su pretendido ayudante traidor, la noche del día, el oso en la montaña. Dicen que esto podría referirse a Joseph Stalin. Pero hay una teoría, Javi, y esta la estábamos platicando antes de entrar a Cultivando el Miedo, que es de Nostradamus, ¿no? Sobre la teoría de los 3 anticristos, ¿no? Yes. Y estaría bueno, pues, empezar a platicar de esta teoría de los 3 anticristos. Sí, bueno, como ya muchos saben, Michel de Nostradamus es muy famoso por haber escrito varias cuartetas. Varias de ellas han sido asociadas a ciertos eventos que ya han ocurrido o que están por ocurrir, y siempre se hace alguna asociación, algún hecho histórico o algún personaje histórico, y este es el caso del anticristo. Él menciona figuras que para algunas personas, o la interpretación que se le da a sus cuartetas, efectivamente interpretan o representan al anticristo, y sin embargo, bueno, sus predicciones obviamente están abiertas a múltiples interpretaciones, pero algunas de las cuartetas que han sido asociadas a anticristos sería la de Napoleón Roy, que luego ya James nos va a hablar de estas cuartetas, la de Hister, y luego la tercera, que es el tercer anticristo, que es una figura que se dice que aún no ha sido identificada. O sea, en las primeras 2 cuartetas que vamos a ver, se asocia, al parecer, la forma en que las describe se puede asociar fácilmente a estos 2 personajes, que son Napoleón y Hitler. Y el tercero no se podría todavía asociar a nadie, podría estar entre nosotros, podría estar por venir, no hay una claridad respecto a cuándo podría aparecer. Y también hay una cuarta cuarteta en la cual se habla de que durante el año 99 podría haber llegado el anticristo, pero no hay como nada que se pueda ser asociado. Pero ya vamos a hablar más adelante de eso. Vamos primero con la cuarteta de Napoleón. Sí, este primer anticristo, que sería Napoleón Bonaparte, viene de 2 cuartetas de Nostradamus. Una es la 160, que dice: un emperador nacerá cerca de Italia, de un simple soldado llegará el imperio, será encontrado menos querido por su gente, será un gobernante duro, cruel y sanguinario. Y la cuarteta 8.1 dice: Pau Nai Lorón, más fuego que sangre será. Él será el gran augurio de luz divina. Así será interpretado en la ronda. Será derrocado y sus honores serán polvo. La verdad es que también todo este tema del anticristo, con estos textos a interpretar, pues puede surgir, digamos, mucho, y estábamos viendo antes de entrar a Cultivando el Miedo, justo puede haber una cantidad de interpretaciones por estos textos tan ambiguos, múltiple, ¿no, Javi? Exacto. Yo creo que después de leer la cuarteta, claramente Napoleón fue una figura muy importante en la historia. No diría, obviamente no fue una figura positivamente importante, pero sí fue muy conocida, y yo creo que gracias a sus campañas militares y el impacto que tuvo en Europa, hacen que la descripción de esta cuarteta encaje perfectamente con el perfil de Napoleón, que en el fondo es la descripción de un líder que lo que hace es traer caos y destrucción, que sería nuevamente que encaja perfectamente con la descripción o el significado de lo que es un anticristo. Y sobre todo, digo, haciendo referencia a esto de que un emperador nacerá cerca de Italia, y justo lo que dicen es que Napoleón no nació en Francia, nació en Córcega, que es una isla
italiana, ¿no? Cerca de Italia, y pues que también ascendió de simple soldado a emperador, ¿no? Y haciendo referencia en la segunda cuarteta a estas letras, bueno, estas palabras que son Pau, Nai, Lorón, decían que si las ordenan de una manera, digamos, de otra manera las letras, decía Napoleón Roy. Entonces, justo pues como que ahí va encajando, ¿no, Chavita? Sí, definitivamente sí suena. Hay ya bastantes coincidencias. Fíjate que yo en eso como que a veces siento que soy escéptico porque muchos de estos adivinos en general pues lo dejan demasiado abierto para que sea fácil de relacionar con tu vida o con lo que supuestamente están prediciendo. Pero pues ya que haya como justo esta cercanía a Italia, el nombre, aunque esté como buscado unirlo un poco a la fuerza, y esto de ser soldado a emperador, creo que al menos para mí es el personaje que más se embona versus los otros que más o menos los chequé a la descripción de Nostradamus, ¿no? Y bueno, también tomar en cuenta que pues Nostradamus vivía en Europa, pues se va a relacionar más los personajes obviamente de Occidente y de nuestra cultura cercana que pues probablemente otros personajes en Asia o etcétera, ¿no? Sí, es súper curioso. Tú mencionas, claro, el tema de la interpretación y por supuesto, o sea, no es nada claro ni específico en las cuartetas, solamente tiene interpretación. Mi opinión personal es que tiene demasiadas coincidencias en muchas de sus cuartetas, con eventos del... Para mí es como, pienso que Nostradamus obviamente no puede ser más específico. No sé, hay una cuarteta de hecho que habla de las Torres Gemelas, que se asocia al atentado contra las Torres Gemelas, y obviamente él no puede decir efectivamente las Torres Gemelas en tal parte porque era algo que no existía en esa época. Entonces yo creo que eso también hace que sus cuartetas o sus escritos sean un poco más como la interpretación o más abstractos, ¿no? No nada muy concreto. Yo creo que deberíamos hacer un capítulo solo de Nostradamus. Sí, pero vamos al segundo anticristo de esta teoría de los tres anticristos de Nostradamus, que es Hitler, ¿no, Gaby? Así es, Hitler, terrible personaje de la historia. Tú puedes leer la cuarteta antes de sí, la cuarteta son dos cuartetas, una que está en la 224 y la otra que está en la 468, y la primera cuarteta dice, la 224: bestias feroces de hambre, ríos tragar, la mayor parte del campo contra Gister. En la jaula de hierro el grande hará llevar, cuando nada el hijo de Germano observar. La otra dice: del Rin vendrá el que ocupará los asientos del poder. En cambio, su lengua y el resto de su fe, más crueles que los enemigos de Hungría. Aquí lo que dicen es que primero esta primera cuarteta que habla de Gister, le han dado esta interpretación a que hablaba de Hitler. La segunda que yo veía es que en la segunda interpretación habla como de su lengua, que era esta capacidad de oratoria que sin duda alguna tenía Adolf Hitler, ¿no? Incluso a través de esto, pues pudo congregar una cantidad importantísima de gente a su movimiento, ¿no, Javi? Mira, respecto a la primera cuarta que leíste, también en algunas personas interpretan que este término Gister hace referencia al río Danubio, ya que en latín significa Easter. Sin embargo, la teoría más como discutida es acerca de que efectivamente hace referencia a Hitler, porque la verdad es que, bueno, Hitler suena tan similar. Habla de Germania también, o sea, la verdad es que hace un match con Hitler, a pesar de que él no nació en Alemania. Pero igual me parece que tiene muchas características, o sea, el régimen, o sea, la devastación que produjo, ya lo habíamos hablado antes del capítulo, que produjo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, no tiene precedentes, o fue lo primero. Yo creo que el impacto fue porque fue la primera gran como destrucción que pudo ser como documentada, ¿no? Y fue como, yo creo que eso fue muy impactante, pero sí, o sea, bueno, la interpretación a Hitler no está muy alejada de lo que dice, o sea, hay como varios match
respecto a este personaje. Y justo es este tema de cuando dice el primer cuarteto, la mayor parte del campo contra Hitler, habla como de pues esta unión de las naciones aliadas contra Hitler, ¿no? Entonces, pues justo hace referencia a eso. Cuando el niño de Germania no observe nada. Pero luego esta teoría, Javi, habla de un tercer anticristo. Y chicos, ese es el relevante para nuestros tiempos, ¿no? Exacto. En donde, pues, como te decía, en una cuarteta que es la 1072 de Nostradamus, dice así. ¿O quieres leerla tú, Javi? Como quieras. Dale. Le doy ya, ok. Dice, el año 1999, séptimo mes, del cielo vendrá un gran rey de terror. Resucitar al gran rey de Angolmois, antes después Marte, reinar por buena dicha. O sea, es bien específico. El año 1999 y el séptimo mes. O sea que en julio de 1999 o llegó o nació el anticristo o no sé, quizás apareció espontáneamente. Porque estábamos viendo nosotros para poder informar a todos nuestros amigos del Cultivando el Miedo qué personaje nació durante julio del 1999 y no encontramos nadie muy relevante. No, a lo mejor no es que nació, a lo mejor es que apareció. O quizá está oculta, o sea, digamos, por eso se mantiene oculto, ¿no? Porque sería un personaje relativamente joven, ¿eh? Todavía no se manifestaría, 25 años tendría. Digo, alguien que yo encontré fue el piloto de Fórmula 1, Lando Norris, actual piloto de McLaren, que nació el 13 de julio de 1999. Entonces, bueno, pues no sé, o sea, Lil Nas también habíamos visto por ahí, otro rapero que se llama Pop Smoke, que también había visto, pero pues también ya creo y a lo largo de esta cita sobre el tercer anticristo, habían llamado la atención a algunos que se candidatearon para ser, pero que al final del día algunos críticos y expertos en esto han dicho que, pues, al parecer no. Y uno fue Saddam Hussein y el otro fue Osama Bin Laden, Chavita. ¿Cómo ves? A mí se me hacen esas dos teorías por ser enemigos de Estados Unidos. No digo que no hayan sido unos malos personajes, pero se me hace que quedan lejos de Napoleón y de Hitler. Pero yo creo que ahí empiezan como las otras interpretaciones que son últimamente ya más como empresarios como Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk. Hay muchos también políticos, ¿no? Hay gente que pensaba que Obama. Exactamente. Pero Chavita, pues para decirles y creo que alertar a los escuchas sobre las características que deben tener en cuenta para descubrir a un anticristo, Javi. Pues Chavita ahí tenía algunas características interesantes para percatarse de que pueden estar ante la presencia del tercer anticristo, Chavita. Pues tenía aquí supuestas características que tendría el anticristo, ¿no? Obviamente sería una persona con poder y control sobre una nación. El segundo sería que esta figura va a proponer una falsa paz y prosperidad. Va a ser una persona que se le dará fácil el engaño y la seducción, una persona con mucho carisma. También va a ser una persona blasfema o que digamos que se oponga a la religión. Otra característica también sería su inteligencia y como último sería esta clásica marca de la bestia, ¿no? Que sería esta marca del 666 en alguna parte de su cuerpo. Ahí, ¿en dónde? ¿Quién sabe, no? O que lo identifiquen con, ¿no, Chavita? Porque, por ejemplo, no sé, hablaban de que pues algún código de los microchips puede estar en un 666, ¿no? Alguna implementación de un sistema de seguridad o un código de barras, un ID, ¿no? Que pudiera tener este anticristo, ¿no, Javi? Y bueno, pues yo creo que hay muchos candidatos a ser anticristo, ¿no, Javi? Sí, exactamente. Igual me gustaría mencionar, por ejemplo, ya que estamos hablando de las descripciones en la teología católica y protestante, bueno,
ya lo mencionamos, que se supone que esta figura va a emerger en los últimos tiempos antes del juicio final. Y en estas dos teologías se habla de que se espera que efectivamente, como dice Chava, sea un líder carismático y poderoso que engañará a muchos, estableciendo un reinado de maldad antes de ser finalmente derrotado por Cristo en su segunda venida. Ya supuestamente ocurrió la primera venida de Cristo y se está esperando una segunda, y este líder aparecerá justo antes de la llegada de Cristo por segunda vez. Y como ya lo habíamos mencionado al principio, cuando hablamos de los orígenes bíblicos del anticristo, en las 4 citas que tiene en el libro de Juan, se hablan de el mentiroso, del seductor. O sea, coincide completamente con la descripción de este ser muy popular que embauca a la gente, que tiene en el fondo una influencia sobre las personas y que las mantiene engañadas en el fondo, porque se supone que es un ser maligno que tiene a la gente engañada. Y aquí, antes de que sigamos hablando quiénes podrían ser los anticristos, les voy a leer una última cuarteta de Nostradamus. Así la gente ya empieza a hacerse una idea de quién podría ser este futuro tercer anticristo después de Napoleón y Hitler. Dice: el tercer anticristo, muy pronto aniquilado, 27 años durará su guerra, los herejes muertos, cautivos, exiliados, sangre, cuerpos humanos, agua roja, granizo cubierto de sangre. De aquí se describe una guerra de larga duración y un gran sufrimiento, lo que sugiere entonces que el anticristo sería un líder extremadamente destructivo. O sea, volvemos a la misma descripción que ya hicimos de Napoleón, de Hitler. Eso es lo que se espera del tercer anticristo, y ya con esto la gente que está escuchando y Cultivando el Miedo puede hacer sus propias conclusiones y decir que eres su anticristo actual, ¿no? Sí. Oigan, ¿y existe algún conflicto que ya lleve más de, no sé, de 10 años y que haya sido continuo? No. El conflicto de Palestina e Israel, ¿ya cuántos años tiene? Más de 27, ¿no? Por ejemplo, digo, no estoy catalogando a nadie, ¿no? La verdad es que no sabría decir, no sé cuánto tiempo se ha. Sí, Chavita, yo creo que sí hay bastantes conflictos. O sea, justo algunos analistas yo veía aquí que hacen referencia a que este relajito va a iniciar del anticristo, va a iniciar en el Medio Oriente, ¿no? Por todo lo que ha desenvuelto pues a estas naciones que han tenido una tensión política constante, ¿no? Entonces, pues justo yo creo que también decir que una de las teorías, y eso es una teoría bien conspiranoica, y así lo tengo que decir, pero es esta teoría del nuevo orden mundial que sugiere que una élite global secreta está planeando dominar el mundo mediante la instauración de un gobierno mundial único. Y esta teoría pues se va a basar en la creencia de que ciertos eventos políticos, económicos y sociales pues están siendo orquestados para realizar esta centralización del poder, ¿no? Algunas raíces que tiene esta teoría pues se encuentran en las sospechas de que hay estas sociedades secretas como los Illuminati y la masonería, que ya tuvimos un episodio sobre la masonería. Muy interesante. Tienen que checarlo, vale mucho la pena. Pues yo diría que algunos elementos clave de esta teoría del nuevo orden mundial, primero es que tenga un gobierno mundial único, que lo va a postular esta élite, que va a haber un control y vigilancia masiva a través de tecnologías avanzadas como monitoreo por chips y cámara de vigilancia para mantener a la población justo bajo control estricto. La manipulación también de la economía global, ¿no? Que incluso lo que dicen es que todas las crisis financieras son eventos orquestados para justificar las reformas económicas globales y la creación de instituciones financieras supranacionales. Y lo veíamos, Chavita, en el pulso de Europa, y decíamos cómo hoy en día en la Unión Europea hay políticos que están queriendo darle más poder a la Unión Europea, quitándole un poco de soberanía a los países. Y esa es una de las
principales reformas reales que tiene hoy en día Ursula von der Leyen en la mesa. Y lo otro es pues estas instituciones internacionales como las Naciones Unidas y el Fondo Monetario, que son estos instrumentos de esta élite para implementar este nuevo orden mundial, ¿no? Bueno, pues quiero hablar de esta teoría porque pues se vincula con este tema de la bestia en el Apocalipsis, ¿no? Donde esta bestia va a representar un poder maligno que controla el mundo, ¿no? Y bueno, pues algunos que yo he visto ahí conspiranoicos creen que el líder del nuevo orden mundial pues va a ser este anticristo. Exactamente. Y que va a ser el líder de ese gobierno mundial. Y la verdad es que si nos ponemos bien aquí conspiranoicos, no sé, el hecho de tener este como control global, un gobierno único, también hablar de una moneda única, por ejemplo, la idea de una moneda única global es parte central de la teoría. Ya lo vemos con el tema de la Unión Europea, si bien no todos los países que forman parte de la Unión Europea ocupan el euro, pero sí muchos de los países, o sea, de a poco, se va como un poco expandiendo esta idea del control global, entonces de este nuevo orden mundial. Y o sea, suena a teoría conspirativa, pero si tú lo empiezas a ver en la realidad, efectivamente está pasando. También uno lo puede ver a través de corporaciones multinacionales. O sea, hay grandes corporaciones que se dicen que son como las colaboradoras en la creación de ese orden mundial. Lo que hacen son eliminar estas barreras nacionales y económicas. Entonces, claro, cuando estas compañías tienen este alcance mundial, lo que hacen es ir de a poco unificando e ir generando efectivamente esta economía centralizada. O sea, digamos, perdón que interrumpa, pero la globalización como tal, tú piensas que podrías, digamos, formar parte de esta conspiración, ¿no? Y que haría sentido, porque pues yo siento que hasta muchas culturas han perdido ya últimamente mucha de su identidad al ser americanizadas un poco, o simplemente, no estoy satanizando a los Estados Unidos ni diciendo que sea malo, pero esto de que tengamos, pero sí son un poco, pero esto de tener Starbucks en todos lugares, este tipo de manera en la que nos vestimos, pues es muy diseñada por, digamos, esta corriente entre europea y americana, ¿no? Y bueno, el punto ahí es como justo, hay tanto allá, digamos, dominio mental, o sea, se nos ha introducido esta como manera de pensar y justo en el que también se esclaviza, digamos, a los asiáticos o bueno, es lo que se dice, ¿no? Para crear todo este tipo de instrumentos y ropa, digamos, de manera barata, haría cierto sentido, ¿no? Sí, que al final es utilizado, digámoslo así, como una herramienta de manipulación política y social. Y también eso un poco va contribuyendo a que esta como polarización que al final se va produciendo genera como desconfianza en instituciones públicas globales, y al final vas como de a poco desbaratando el sistema existente. O sea, fuera de que tenga alguna relación o que el líder de este orden mundial sea el anticristo, ¿no? O sea, todas estas cosas que hemos descrito hasta ahora son cosas que efectivamente están pasando y que vemos día a día en el mundo. O sea, algo que está pasando, ¿no? Los gobiernos pierden como esta confianza en su gente, pero los empresarios están empezando a ganar la fama, ¿no? Justo. Exacto, exactamente. Y justo, bueno, yo había ahí rescatado a algunos 3 líderes políticos que han dicho estos conspiranoicos que podrían ser el anticristo. El primero, pues Barack Obama, ¿no? Algunos han intentado vincular a Obama con el anticristo mediante una serie de interpretaciones de números y eventos significativos en su vida. Ahí búsquenlos en el YouTube, ahí están. Pero respecto a sus políticas, especialmente aquellas relacionadas con el Medio Oriente y la economía global, han sido interpretadas pues por algunos como pasos hacia el establecimiento del nuevo orden mundial. El otro líder es Donald Trump, que hace unos días tuvo un atentado interesante y ya están empezando las teorías conspiranoicas.
Pero algunas personas han visto a Trump como una figura apocalíptica, pues debido a este liderazgo como polarizador y su retórica, ¿no? Las decisiones de Trump, que lo vimos, ¿te acuerdas? En el de conflicto israelí-palestino, Chavita, como determinar que Jerusalén es la capital de Israel, y esta política exterior agresiva que ha tenido incluso contra México, han sido vistas por algunos como un plan para desestabilizar el mundo y preparar el camino para el anticristo. Y el último, que también ahorita está muy en boga, es Benjamin Netanyahu, ¿no? Pues las acciones de este líder en relación con los asentamientos israelíes y su papel en la política regional, pues han sido interpretadas como indicadores de su rol en la profecía del fin de los tiempos, ¿no? Su influencia en la política global, que es clara, ¿no? Ha llevado a especulaciones sobre el papel en un nuevo orden mundial. O sea, es importante decir que Netanyahu se ha vuelto intocable en el orden mundial, ¿no, Javi? Así es, exactamente. Y bueno, estas tres figuras que hemos de las cuales hemos hablado, cumplen con todas las descripciones, ¿no?, que hayamos dado anteriormente. O sea, es gente muy que es muy popular, ¿no? El caso de Obama, por ejemplo, el caso de Donald Trump es un poco más controversial porque sus medidas son claramente anti todo, ¿no? O sea, esta muralla que hizo México, que no, adiós a los inmigrantes, este concepto de MAGA, Make America Great Again, o sea, es como totalmente, él es explícitamente un hater del mundo, ¿no? O sea, mientras que el anticristo se supone que es un poco más encantador y como que oculta, ¿no? Según las teorías, le oculta un poco sus verdaderas intenciones malignas. Entonces, en mi opinión, es más, me gusta pensar más en esta teoría conspiranoica de Barack Obama, si soy más sincera. Porque al final él alcanzó una popularidad que es internacional. Y generó como, yo creo que mucho entusiasmo cuando fue elegido presidente, obviamente el primer presidente afroamericano en Estados Unidos, y esa como efervescencia que causó en la gente fue una especie de una forma como casi como de adoración, ¿no? Esta figura como poderosa que es el presidente de Estados Unidos, ¿no? Bueno, Donald Trump también, pero yo creo que en este sentido esa figura más como encantadora con la gente, yo creo que la tiene más Obama que Donald Trump. Y justo esa es esta parte de la charla es, ¿ustedes quién creen que sea el anticristo? O sea, ¿quién cumple con estas condiciones, Chavita? Porque yo también podría decir que pudiera haber anticrista. Anticrista, también no se puede descartar a una mujer, ¿eh? Yo creo que, yo sinceramente, James y Javi, yo creo que el anticristo, o bueno, yo vería más cercano el anticristo a algún empresario actual. Yo lo vería mucho ya lo había comentado antes. Siento que tiene muchas características de supervillano Elon Musk. Yo vería más a un Bill Gates, que tiene su fundación de Bill y Melinda Gates, que supuestamente dona todo, pero pues controla pues mucho del mundo a través del software de todos usamos esto de Windows. Últimamente tienen este control de ChatGPT, toda esta información que tiene de la gente. O sea, hay muchos mitos que dicen que también tiene como un culto secreto y que se está apoderando de las tierras de los agricultores para controlar la comida. Bill Gates podría ser el anticristo. Yo lo vería más cercano a un empresario que está agarrando poder y que por detrás mueve los hilos, a un político. No sé ustedes. Mi opinión es que puede ser cualquier persona que tenga influencia en la gente, ¿no? Y que encante a la gente. Por eso yo digo que Taylor Swift es la anticrista, ¿no? Sí, no, podría ser. O la Hillary Clinton, por ejemplo. Entonces, no sé, yo me río porque la verdad es que causa tanto revuelo. Yo en particular no soy fan de Taylor Swift, pero veo todo el arrastre que tiene. O sea, ella podría decir hoy día volvámonos todos ateos y yo creo que todos se vuelven ateos. El nivel de influencia que ella tiene sobre la gente, por ejemplo. Ya nos decía James
que es como una empresaria finalmente. O sea, si tú dices como, claro, no tiene una empresa, pero una cantante, y al final sí es una empresaria. O sea, tiene su propio avión para moverse a todas partes. Ella tiene mucho poder, genera mucho dinero, y yo creo que tiene mucha influencia en la gente. Ya nos decía James en algún episodio, no me recuerdo en cuál, James, que justo Taylor Swift podía influenciar en la elección de los Estados Unidos debido a su gran popularidad, ¿no, James? ¿Tú recuerdas más o menos de dónde lo sacaste? ¿Qué capítulo lo dijiste? Justo lo veíamos y era una cita que yo hacía del New York Times. Que la carta de Joe Biden son los fans de Taylor Swift. Realmente, como dice Javi, la marea Swiftie ha sido una cosa bestial, chavita, en el Super Bowl, en las elecciones de los Estados Unidos. Y sí, ¿por qué no decir que puede ser una anticrista? yo la verdad es que ya más que decir sí es un anticrista, pero me hace, como de las descripciones que hemos hablado, uno siempre tiende a asociar a hombres, ¿no? Y no a las mujeres. Pero si lo vemos hoy en día, obviamente en la realidad Javiera no cree que ella sea el anticristo, pero si tú empiezas a revisar hoy en día qué figuras son influyentes y podrían cumplir con estas descripciones que hemos dicho, que alguien famoso, que alguien que puede influir en la gente, que es encantadora, que la gente sigue a esta persona, un poco esta suerte de fascinación por una persona, como una idolatría. Sí. Claramente encajan muchas personas, y dentro de ellas podría ser una cantante, no necesariamente un empresario. Ahora, y digo, yo creo que las teorías estas, bueno, pues se enfocan mucho más en temas, pero hay grandes encantadores en Latinoamérica también, que te puedo decir Perón, ¿no? Hugo Chávez, Andrés Manuel López Obrador. Creo que realmente también de estos cuates que con la simple presencia pueden mover masas, ¿no? Y creo que eso sí creo que es un tema interesante. Yo diría que una de las grandes para mí podría ser Ursula von der Leyen ahí de... Yo te la creo, James. Yo te la creo. Tiene una carita que no me da confianza, ¿eh? Y yo creo que eso hace sentido, esto de una mujer, porque pues justo si es alguien que supuestamente es discreto, del que no sospecharías nada, puede ser la esposa de un gran empresario o de un dictador así. No, uno nunca sabe cómo una mujer puede estar moviendo todo por detrás, ¿no? Es cierto, chavita. Exponerse. Otro punto interesantísimo, y yo creo que vamos a entrar a la parte más relajada de este Cultivando, y es el anticristo en la cultura pop, que sin duda alguna, Javi, ha sido un punto importante. El anticristo se ha tocado en la cultura pop. Exactamente. Y aquí, para darle un toque más relajado, vamos a hablar de dos películas que han sido, primero, que son recomendadas por el Cultivando el Miedo, o sea, son muy interesantes para ver. Una de ellas es La Profecía, o The Omen en inglés. Esta película es del año 1976. Yo la vi, es muy buena. Las dos películas, de hecho, que vamos a hablar, las vi, son muy buenas, las recomiendo. A los que les gusta el cine del terror, la verdad es que es una película muy bien hecha. Y esta película, La Profecía, bueno, es una película dirigida por Richard Donner, y la historia sigue a Robert, que es un diplomático estadounidense, y su esposa Catherine. Ellos adoptan un niño, el cual se llama Damien, que es como el típico nombre, ¿no? Como del niño del terror. Del niño. Damien. Es excelente nombre, ¿eh? Sí. Yo creo que... Y ese niño daba miedo, ¿eh? Sí, daba miedo el chamaquito. Sí. Y suena un poco como a demonio, ¿no? El juego de palabras Damien, como que suena medio como a demoníaco. Bueno, entonces lo que ellos hacen es que adoptan a este niño Damien después de que su hijo nace muerto. O sea, ellos intentan tener un hijo, este hijo no nace, y adoptan a Damien. Bueno, a medida que Damien va creciendo, empiezan a ocurrir una serie de eventos inexplicables alrededor o en su casa. Hechos violentos también, o sea, no solo inexplicables, sino que violentos, y bueno, esto lleva a que Robert descubre que su hijo adoptivo podría ser el anticristo. Esta es como una película clásica del cine del terror. La verdad es que tiene una atmósfera como súper sombría y opresiva. Tiene mucho, un poco como, también como El Exorcista, me atrevería a decir, como este toque así como esta banda sonora como que te mantiene un poco estresado todo el tiempo. La música, como les mencioné, que es como bien así tétrica,
estuvo compuesta por Jerry Goldsmith. De hecho, él ganó un Oscar por esto y le da un terror como este fondo como de tono, como ese coro satánico de fondo, estas típicas voces como, oh, ¿no? Es muy buena la película. Y hay varias escenas que son icónicas, ya como clásicos del cine del terror. Por ejemplo, bueno, quizás los voy a spoilear, pero no sé si lo cuento, no sé si contarlo o no contarlo, pero hay una escena Damien tiene una niñera la cual muere. No les voy a decir en qué forma, porque la verdad es que la forma es bien loca, así que cuando lo vean ahí van a quedar medio choqueados. Y al final hay una confrontación en la iglesia y la verdad es que estas son como escenas que son muy características de la película. Y la verdad es que también va planteando como varias preguntas sobre, no sé, pues la fe, la lucha entre el bien y el mal, esto clásico te deja un poco la duda como, ya este niño adoptado podría haberse cambiado, o sea, podrías haber hecho algo para que él no fuera así, o sea, él nació y nació malo, ¿no? O sea, como que él es una persona maligna y no hay forma de que cambie, él nació así y viene a destruirlo todo, ¿no? Eso es como un poco la historia detrás de esto, porque obvio es el anticristo, ¿no? O sea, no hay forma de que él cambie su parecer. Y vamos a hablar ahora de otra película que se llama El bebé de Rosemary, también muy buena, también la recomiendo. Esta película es del año 1968. Está dirigida por Roman Polanski y está basada en una novela que se llama El bebé de Rosemary, al igual que la película, y que es una novela escrita por Ira Levin, y habla la historia de Rosemary Woodhouse, que es una mujer que se muda a un apartamento en Nueva York con su esposo. Y bueno, después de quedar embarazada comienza a sospechar que algunos vecinos de ellos forman parte de un culto satánico, y que su esposo ha hecho un pacto con ellos para que ella dé a luz a este anticristo. Entonces es una película muy muy interesante, un terror muy muy psicológico, porque obviamente es como un terror más lento, o sea, es como a diferencia de la otra película de Omen, donde uno va viendo como actividad paranormal todo el tiempo. Aquí es como el descubrimiento de esta mujer del ver que su esposo había hecho un pacto para que ella diera luz al anticristo. Entonces es una tensión, porque también está esta dualidad de la madre en que, quiero tener a mi hijo, pero a la vez mi hijo es el anticristo, ¿cómo lo hago? ¿No? Es instinto maternal mezclado con, quiero ser madre, pero voy a dar a luz al anticristo, ¿no? Esa como dualidad. Es bien lo que tiene un horror como, o las escenas no son tan como muchos efectos especiales ni nada, sino que es más como psicológico. Todo el tema de la manipulación y el control a la que es sometida ella como durante la película, es como lo que te genera más terror que alguna escena que te vaya a dar susto, que te sorprenda así de improviso. Entonces la verdad es que es una muy buena película y yo creo que deberían verla. El bebé de Rosemary, y la otra que ya les había dicho, La profecía o The Omen. Hay varias películas de La profecía, así es como la continuación, hay remakes, pero la original del año 1976 yo creo que es la mejor. Yo creo que pueden verlas todas, la verdad que son todas entretenidas. Y que tiene 2 secuelas increíbles. Estaba poniéndome a pensar, Javi, y las 2 secuelas de The Omen son increíbles. También ahí en la 2, como que cuando se va descubriendo Damian y que le encuentran en el cuero cabelludo el 666. No quiero ahí spoilear, pero es excelente. Y luego, Chavita, en la de The Omen 3, cuando ya Damian es un adulto, es este cuate Sam Neill, que era el de Jurassic Park, y actúa increíble como Damian, ¿no? Como que es este malo, pero no sé, o sea, como elegante, pero malo, pero no sé, me encantó cómo actuó ahí Sam Neill. Y ahorita creo que está ahí en el cine esta de La primera profecía, que si la pueden ver estaría bueno, porque habla cómo dejan ahí cómo se conforma, cómo hay como una sociedad secreta en donde la misma iglesia está ahí, que forma parte, pues, para que llegue el anticristo, y hacen todo para la llegada del anticristo. Sí, está interesante el tema. Hay varias películas y la verdad es que son entretenidas. No, que les quería hacer una pregunta. ¿Y ustedes creen que ya llegó el anticristo o no ha llegado? Para ustedes, de toda la gente que hemos hablado ahora,
de Nerón, de Stalin, de Hitler, de Napoleón. ¿Para ustedes alguno de ellos es el anticristo o todavía no está por llegar o hay muchos anticristos? Yo creo que estos personajes creo que sí son como buenos candidatos, pero yo creo que para mí ninguno me pasa de ser un anticristo full, digámoslo así. Yo creo que pues al final crearon conflictos grandes, mataron a muchas personas, que es horrible, pero yo veo más cercano nuestros, digamos, actuales personajes a crear una tercera guerra mundial que cause muchísimas más consecuencias que los otros, porque ahora justo estamos en un mundo muy globalizado y la verdad es que yo sí pensaría que si va a haber anticristo ya está ahora, no sabría decir quién, pero yo pensaría que se encuentra dentro de la clase empresarial, digamos. No sé ustedes qué piensan. Pues justo yo estaba eso pensando antes de entrar en el cultivando y me metí y no sé, no estoy tan claro. A lo mejor soy algún, como dice Chavita, Decepticon, ¿no? Pero fíjense que algunos de estas teorías conspiranoicas ya crearon una nueva teoría que se llama la teoría de los 10 líderes antes del anticristo. Y esta teoría, pues es como una interpretación que surge principalmente de ciertos pasajes bíblicos que hacen en el libro de Daniel y el Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿no? En el libro de Daniel 7:7-8-24 describe una visión de 4 bestias con la cuarta bestia teniendo 10 cuernos. Y entonces se interpretan que estos 10 cuernos representan 10 reyes o reinos que surgirán en los últimos tiempos. Y otra que dice Daniel es Daniel 41:44, 2:41-44. Dice: la estatua del sueño de Nabucodonosor con los pies de hierro y barro cocido, que se interpreta como una representación de un reino dividido en 10 partes. Y el Apocalipsis en el 13:1 describe una bestia con 10 cuernos y 7 cabezas que se levanta en el mar. Se considera que los 10 cuernos representan 10 reyes que entregarán su poder a la bestia. Y en otro del Apocalipsis 17:12-14 dice: los 10 cuernos son interpretados como 10 reyes que aún no han recibido un reino, pero que recibirán autoridad junto con la bestia por 1 hora y lucharán contra el cordero. Entonces, pues no sé, Javi, puede ser que estemos ante la presencia de los 10 reyes antes del anticristo, el verdadero malote. Hoy en día podríamos nombrar hartos más de 10, diría yo. Hoy por hoy, o sea, si vemos hay más candidatos, ¿verdad? Sí, o sea, Putin, Netanyahu, Xi Jinping, el Kim Jong-un. Ay, no sé. Ahí se quedan con la tarea. Mándenos si pueden, escuchas. ¿Quiénes para ustedes sería el anticristo o el candidato o los 3 candidatos más cercanos al anticristo que ustedes creen? Pero sí, Chavita, está pues. Muy fácil. Está muy fácil. Oye, ese tercio, pero bueno. Hay dos que ya iniciaron una guerra que podría durar 27 años, como lo mencionan en la cuarteta de Nostradamus. O sea, que podría ser, todavía puede ser Putin con su guerra en Ucrania o Netanyahu con la guerra ahí en Israel y la franja de Gaza, ¿no? O sea, pues muy reflexivo. Pues muy reflexivo cultivando el miedo, ¿no, Javi? Así es. Tenemos que esperar hasta el año 2050 para... Podemos hacer un capítulo, el 25 aniversario de este capítulo. Hay que ver si todavía están los 27 años de guerra o no. Y a ver si no, pues ya no le atinamos, ¿no? Al anticristo. Claro. Y que si lo quieren ver de manera positiva, amigos de Cultivando, acuérdense que después de que llegue el anticristo, los que se portaron bien sí se van a morir debido al apocalipsis, pero se van a ir al cielo, ¿no? Sí, así es. Así que váyanse portando bien. O únanse al sistema. El loco, ahora que hablamos también, que mencionaba el James acerca de toda esta teoría del nuevo orden global.
Exacto, genera como mucha curiosidad y el tema de la influencia que tiene el tema de la tecnología hoy en día en ese tipo de cosas, en aportar a esta teoría, ¿no? Fuera del anticristo, ¿no? En el tema de esta teoría de este orden global, porque no sé, o sea, hoy en día, de hecho me ha pasado mucho el último tiempo. Hoy salí a caminar al parque con mi teléfono fuera, o sea, dentro de mi cartera. O sea, el teléfono nos escucha, por supuesto que nos escucha. Pero yo dije, bueno, lo guardé en mi cartera y luego llego a casa, lo saco para ver mi WhatsApp y veo publicidad de lo que yo estaba hablando, pero era un tema súper específico que nunca he buscado en mi celular. Y justo yo lo iba conversando y cuando llego a casa me aparece esa publicidad. Entonces yo ya digo, bueno, ya nos tienen súper controlados. O sea, yo creo que no hay nada que no se sepa. El problema es saber quién está detrás de todo esto, ¿no? Porque esa persona probablemente es el anticristo. Es que sí, todos estos patrones que dicen que Amazon ya sabe qué vas a comprar, ¿no? O cuando una mujer está embarazada antes de que ella lo sepa, porque dicen que creo que empieza uno a comprar o tiene ciertos patrones de compra antes de detectarse el embarazo, por ejemplo. Digo, también que a mí muchas veces me aparecen como, es un poco más banal, pero si compras, no sé, algún aparato musical y como a los 2 meses me empiezan a aparecer, no sé, accesorios y como que ya empiezan a predecir, oye, ¿qué tal que si se le perdió el enchufe? ¿No? No sé si ustedes... Y creo que todo eso de recopilación de datos y que no estemos tan controlados, pues sí se me hace bastante, pues sí te asusta, ¿no? Porque ya te sientes como que con poco control de tu vida, quizá. Y no sé si les pasó, a mí me tocó en la escuela leer este libro de George Orwell, 1984, y recuerdo que en ese entonces, bueno, este libro habla un poco como este futuro distópico que es controlado por una élite global, y yo cuando era chica lo leía y decía, ay, como esta teoría es súper... como es ficción, ¿no? Pero hoy en día, después de no mucho tiempo, o sea, digamos fue 20 años, no, ya no es ficción. O sea, ya para mí dejó de ser ficción, o sea, esa novela para mí ya no... estamos prácticamente viviendo en esta era y si avanzó tanto en 20 años, ya no quiero ni pensar en de años más que cómo va a ser el control en base a la tecnología. Hoy en día hay gente que se inserta chips para hacer este pago con NFC. Tengo un amigo que me contaba la historia de que en Barcelona uno de sus amigos se operó y se puso un chip para poder pagar con su muñeca en vez de acercar el celular a la máquina o estos relojes inteligentes que puedes pagar también. No, él se puso un chip para pagar con su muñeca. El Neuralink de Musk, ¿no? Que dicen que ya puedes, creo que el primer paciente ya puede controlar, creo que la computadora y la televisión perfectamente con su mente. Probablemente no estamos tan lejos de poder comprar solo pensándolo. Pero ¿cuánto sabe ya Musk o estas personas que estudian el cerebro de esta persona sobre él, ¿no? A mí... yo no lo haría, yo creo que... Yo tampoco. Me da demasiado miedo. Primero que me abran o que me toquen, digamos, el cerebro, creo que es la parte más importante de todos los seres humanos. Y en segunda, pues que te estén leyendo cada pensamiento, ¿no? No sé. Exacto. De por sí. Y es como aportar al control global, pero voluntariamente. Mucha gente decía que traía un chip también ¿cómo se llama? La vacuna. La vacuna. Ajá. Sí, Chavita Javi, relacionado con esto, yo me encontré una cita del Apocalipsis muy interesante. Y si la pueden ver en capítulo 13, 16, 17. Y dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Uy, eso está creepy. Pero que es muy loco. O sea, me suena esto para mí es como, se me hace como los Simpsons. ¿Han visto esta que los Simpsons predicen muchas cosas que han pasado en la realidad? Cuando domina Ned Flanders, ¿no? Se me hace igual, exacto, se me hace totalmente igual este tema. Y bueno, ya dicen que en China
existe como este control en el que si te denuncia el gobierno, aunque tengas el dinero, no puedes comprar, por ejemplo, un ticket de tren. Simplemente se te es negado, aunque seas millonario, ya no puedes comprar porque ha determinado el gobierno que no. Y bueno, una moneda única estaría también, ahora que lo pensaba, el Bitcoin, ¿no? Claro, justo son esas tres cosas a las que yo veo, ¿no? Todo este tema de los microchips, la moneda digital y la vigilancia y privacidad. Pues justo dejamos esta reflexión en este Cultivando el Miedo. Javi, no sé si tengas algunas conclusiones, y creo que este tema da incluso para que cada uno podamos recomendar alguna rola relacionada con el anticristo, ¿no, Javi? Sí, bueno, mis reflexiones son, bueno, no creo que haya llegado todavía, pero sí yo creo que el mundo está siendo cada día más destructivo. No sé llamarlo anticristo, pero cada vez aparecen más personajes que son malos, o sea, claramente son gente mala. Cada uno lo podría designar o denominar como anticristo, ¿no? Eso ya depende de cada persona, pero no sé, yo me quedo más con todo este tema del control global, y que en algún momento, si es que se logra todo este tema del control, este gobierno único, va a tener que tener un líder, y ese líder, yo creo que a quien tenemos que temerle más que a todos estos Putin, Trump, Obama, qué sé yo, todo Stalin, todos estos personajes que hemos nombrado durante el capítulo. Yo creo que a quien realmente hay que temerle es a la persona que en algún día, si es que llega a ver este gobierno único, se haga cargo de todo eso. Ese sería, para mí, si es que existiera el anticristo, sería enfocado en ese personaje que algún día será el que tenga el poder mundial, global. Ese yo creo que sería el anticristo. ¿Quién va a ser y en cuánto tiempo va a pasar? No lo sé. Con el desarrollo de la tecnología podría ser rápido. Pero para mí que esa persona sería el anticristo. Órale. ¿Y tu canción, Javi? Mi canción, no he pensado en nada respecto al anticristo. Denme un segundito. Ya sé, ya lo mencionamos, de hecho. Parte de la cultura pop, 666, The Number of the Beast. Claro, de Iron Maiden. Chavita. Yo, fíjate, James, ahorita que estaba pensando en canciones de ese estilo, el famoso Eminem tiene un disco que estrenó en 2024, y entre sus canciones hay una que se llama justamente Anticristo. Échenle oído. Está simpático este disco en general, y la verdad es que no conozco bien la letra, pero ahorita que le estaba echando el ojo, habla justo también como de la tecnología, y ya veremos, a ver si les gusta. Y yo, bueno, pues por último, agradecerte, Javi. Vamos a seguir con más Cultivando el Miedo. Gracias a ustedes. Vamos a seguir con más Cultivando el Miedo. Vamos a tener buenos temas. Están las brujas también, que por ahí traíamos y que no hemos hecho. Y algunos otros más. Nostradamus. Y bueno, pues en la lista. Yo también creo, como Javi, como ya lo había dicho, que pues yo creo que todavía no ha llegado el anticristo, pero que sí estamos con estos 10 cuernos, ¿no? De los que hacen referencia el apocalipsis. Yo recomendaría también un disco que me encantó, que es de Marilyn Manson, se llama Antichrist Superstar. Claro, todo ese disco buenísimo. Se me hace un discazo. Síganos en Cultivando Ideotas en las redes sociales, y en X en Cultivando_I, que aprovechando que Chavita echó a Elon Musk como anticristo, pues ahí estamos. A ver si no nos censuran, a ver si no nos bajan la cuenta, ¿no? Bueno. Y pues bueno, esto fue Cultivando el Miedo. El anticristo. Chao. Muchas gracias.